Mateo capítulo 22 versículo 1. Libro de Mateo capítulo 22 versículo 1. Dice la parábola, se me confundió parábola con palabra. Dice la palabra de Dios. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, y mis toros y mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas. Dile al que está a tu lado: las bodas están preparadas. Mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente los malos y los buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? Pon la mano en tu corazón y dile: Padre, háblame, porque te escucho. Amén. Dale un aplauso más al Señor. Siéntate un momentito. Yo voy a permitir hoy que la Biblia se predique así sola. Yo voy a leer unas cuantas escrituras para poder explicarte lo que es el vestido de reino. Escucha esto. Y esto va más o menos en la línea de lo que estuvimos hablando en la reunión pasada, cuando hablamos del poder de la conversión. Ahora escucha esto. Te tengo que dar un verso por verso, una explicación para llevarte a un contexto que me permita hacerte entender esta revelación. Vámonos al versículo 1. Dice que había un rey. Ese rey es Dios. Y dice que tenía un hijo, y ese es Jesús. Y dice que el rey le preparó una boda. Y eso habla de la boda de la iglesia y de Cristo. Es interesante, mira lo que dice allí. Es interesante que dice en el versículo 3: y envió a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. A grosso modo, y sin meternos mucho en teología profunda, esa es la nación de Israel. ¿O nos da eso excusa para odiar a Israel? Absolutamente no, porque viene el tiempo donde todo Israel será salvo, dice la palabra. Pero a los suyos vino y los suyos les rechazaron. Y el llamado que Dios le hizo al pueblo de Israel fue rechazado por el pueblo. El mismo Señor dijo, cuando miró a Jerusalén, dijo: Jerusalén, ¿cuántas veces no quise meterte bajo mis alas como la gallina mete a sus polluelos? Pero tú no quisiste, tú me rechazaste. No, escucha esto. Dice que ellos los rechazan. Y en el versículo 6 dice que no solamente los rechazan, sino que le dan muerte a sus profetas. Comenzaron a golpear y a matar a los que le anunciaban las bodas, la salvación y el esposo. En el versículo 5 dice: y se fueron y se dedicaron a dos cosas: labranza y negocio. Y eso es lo que el pueblo de Israel siempre quiere. Pelea por tierra y por billete.
¿Sí o no? Son buenos negociantes, pero al mismo tiempo son extremadamente celosos de la tierra. Y esto sigue representando a Israel. Sin embargo, en el versículo 7 dice que el Señor envía un juicio y destruye a muchos de ellos. Y no es un secreto para la historia humana los juicios grandes que ha pasado la nación amada de Dios. Cuando yo leí esto muchos años atrás, yo decía, esto fue el holocausto, porque dice que mataron un gran número de ellos. El versículo 8 es un versículo clave en lo que vamos a hablar. Dice, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están ¿qué? ¿Están qué? La palabra preparada allí es la palabra griega etoimos, que quiere decir lista, porque allí desde el versículo 8 en adelante se está hablando de la iglesia de Cristo Jesús. Porque ya las bodas están listas, porque las profecías se están cumpliendo, porque el esposo está a las puertas, porque lo que Dios ha determinado está a punto de acontecer. Alguien va a tener que decir amén. Y quizás nos pudiéramos quedar en ese versículo. Ya las bodas están listas, ya las bodas están preparadas, ya las profecías están cumplidas, ya el esposo está de camino. Prepárate, iglesia, porque ya Dios lo preparó todo. No, dice esto, aquellos no fueron dignos y por eso salimos a buscar otros. Y dice en el versículo 9, id por la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Eso no podía hacerse en los tiempos del Viejo Testamento, porque era un solo pueblo, era el pueblo de Israel. Pero ahí es donde entra la gracia de Dios. Dice, busca cuanto halléis. Todo aquel que crea en su nombre le ha sido dado potestad de ser hechos hijos de Dios. No importa de dónde vienes, no importa lo que hayas hecho, si tú crees en el Señor Jesucristo, serán salvos tú y tu casa. Y dice que ellos salieron a buscar cuanto hallaran. Dice el versículo 9. Y dice, y saliendo los siervos por los caminos, y aquí es donde viene algo interesante, juntaron a todos los que hallaron, juntamente los malos y los buenos. Y esto habla de la época de la gracia de Dios. La época de la gracia de Dios, donde hay malos y hay buenos. Porque se salva no el que tiene cierta conducta, sino el que cree en lo que Cristo hizo en la cruz del... Sin embargo, aquí es donde viene lo interesante. Ese es exactamente el peligro que corre nuestra generación cuando malentiende la gracia del Señor. Hay mucha gente que dice, pues si Cristo lo hizo por mí, entonces yo no tengo que hacer nada. Absolutamente no. Es todo lo contrario. Porque Cristo lo hizo por ti, ahí es que tú tienes que hacer algo por otros. Y por eso dentro de ese contexto dice que entró el rey a ver los convidados. Y la palabra convidado allí, la palabra convidados viene de la palabra convidar, que quiere decir ofrecer, invitar, brindar, incitar, inducir, estimular y atraer. Digamos que yo te llevo a una cena, yo te convidé a cenar, pero tú tienes la opción de decirme que no o decirme que sí, o no. Y por eso el rey entra a ver, porque ahí había mucha gente convidada, mucha gente que había respondido al llamado. Y eso es lo que pasa en la iglesia cristiana, que mucha gente no entiende que dentro de todo templo, dentro de toda iglesia, hay muchos llamados pero pocos escogidos. No te me amargue diciendo, ¿seré yo llamado o seré yo escogido? Pues ahora te lo voy a explicar. Mira esto. Versículo 12 le dice, amigo. Le dice el rey a uno que estaba allí,
amigo. La palabra amigo allí es una palabra casi despectiva, porque solo los hijos tienen derecho al reino. Usted puede ser simpatizante del evangelio. A usted le puede caer bien la iglesia cristiana. Usted puede tener su Biblia y su pandereta, pero hasta que usted no nace de nuevo, usted no podrá ver el reino de los... ¿A quién fue que yo vine a hablarle hoy? Y le pregunta en el versículo 12, Señor, amigo, ¿cómo tú entraste a este lugar sin estar vestido de boda? Y él enmudeció. Él enmudeció. Entonces dijo, échenlo a las tinieblas, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pon la mano en tu corazón y dile, háblame, Señor, porque te escucho. Libro de Colosenses capítulo 3 versículo 12. Libro de Colosenses, como dije hace un momento, voy a dejar que la Biblia se predique ya sola. Voy a leerte unos cuantos pasajes para que entiendas esto. ¿Cuál era el problema que tenía ese hombre que estaba allí? Él tenía un problema y era que no tenía el vestido que se requería para estar en las bodas del Cordero. Él estaba en la iglesia, por decirlo así. Él estaba entre nosotros. Él estaba en la gente de la iglesia, en el pueblo de Jehová, pero no estaba vestido apropiadamente. Y mira lo que dice, que al él no estar vestido, de repente Dios se dio cuenta que él había sido convidado, pero no había sido escogido. Y mira lo que dice la palabra en el capítulo 3 versículo 12 del libro de Colosenses. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Quién te viste? No, por eso te lo pregunté así. Tú te vistes. Tú. Aquí te está diciendo a ti, no está diciendo Dios, vístelo como un escogido. No, eso es lo que mucha gente cree. Mucha gente cree que escogido significa que Dios se sienta a decir, este sí, este no, este sí, este no. La Gigi odia el brócoli como su papá. Yo odio el brócoli. Y a la Gigi le escondemos el brócoli en todo. Y Gigi agarra, se sienta tranquilita y hace el brócoli. ¡Fua! ¡Fua! Y cuando no queda un brócoli, se lo come todo. Y eso es lo que mucha gente cree que Dios hizo. Eso sería injusto, que Dios dijera, me cae mal este para el infierno, me cae bien aquel al infierno. Bueno, no. Usted es el que determina si usted es escogido o no. Él le va a dar la oportunidad para que usted lo determine. Y mira lo que dice, vístete tú. Dile al que está a tu lado, es a ti. Vístete como un escogido de Dios. Aquí es donde viene el vestido. Santos y amados, de entrañable misericordia y de benignidad. Ese es el traje que tú necesitas. Si tú quieres estar en las bodas del Cordero, usted va a tener que aprender a ser benigno. Ah, no, pero hoy en día hay un montón de demonios en las iglesias y creen, no, pues ya Cristo lo hizo. Yo puedo ser tan diabólico como yo quiera. Eso es imposible. Dice aquí, tienes que vestirte de misericordia a los que nunca perdonan. Tienes que vestirte de benignidad. Tienes que vestirte de humildad a los que tienen la cabeza más grande que un globo. Se creen la última Coca-Cola del desierto. De mansedumbre a los que no pueden controlar su ira, y de paciencia a los que siempre están perdiendo la calma. Aquí no te va a gustar, pero dice soportándose los unos y a los otros y perdonándose los unos a los otros. Y si alguno tuviera una queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros.
Y ya tú te habrás dado cuenta que hay un montón de cristianos desnudos aquí. Porque son gente que tienen enemistades. Son gente que odian, son gente que rechazan, son gente que critican, son gente que murmuran, son gente que no paran de chismear. Por eso dice la Biblia: el que llame fatuo a su hermano no quedará exento de la